Muy buenas tardes, saludos señoras y señores. El temporal de nieve que hemos vivido este puente de Semana Santa, no por ser anunciado, dejó de ocasionar graves problemas para circular en la comunicación por carretera entre Asturias y la Meseta. El número de camiones retenidos por la Guardia Civil fue tal que el aparcamiento de la estación de servicio se quedó pequeño y los agentes tuvieron que obligar a los camiones a permanecer en el arcén. Eso provocó serios atascos y que un recorrido de 4 horas hasta Madrid se convirtiera para muchos en casi el doble de tiempo. Por lo demás, hoy se ha iniciado en Gijón el dramático juicio contra el perturbado mental que ocasionó la muerte de un niño en un parque de Gijón, porque según él una voz divina le ordenó que lo hiciera. Ha sido una primera sesión que no ha dejado inmóvil a nadie. Se lo contamos enseguida. Antes, los titulares. La nieve mantiene cerrados 4 puertos de montaña en Asturias y complica enormemente la operación retorno de Semana Santa en el Huerna. Por otro lado, la Guardia Civil ha conseguido hoy rescatar a los 11 excursionistas aislados en los refugios de los Picos de Europa. Tras los malos resultados obtenidos en las pasadas elecciones generales, dirigentes del PP del Oriente y de Avilés han pedido hoy públicamente a la exdiputada Alicia Castro que se presente a la presidencia regional del partido y le dispute el cargo a Ovidio Sánchez. Lo han hecho a través de un manifiesto en el que dicen que esperan con impaciencia e ilusión la respuesta. Los vecinos del oriente asturiano aseguran que la huelga en el hospital de Arriondas está creando una situación insostenible. La plantilla del hospital ha iniciado hoy un nuevo paro de 11 días. Se trata del segundo que llevan a cabo este año. El pasado miércoles hubo una reunión con el patronato del hospital para intentar llegar a un acuerdo, pero la oferta del Principado, dicen, fue inasumible. Comienza en la Audiencia Provincial de Asturias el juicio contra el acusado de degollar con una navaja a un niño de 6 años en el Parque de Isabel la Católica de Gijón en el 2004. La primera sesión se celebró a puerta cerrada con la declaración del imputado y la de los padres del menor. La Fiscalía pide 14 años de prisión para el presunto asesino. Los testigos aún recuerdan con horror lo ocurrido ese día. El Gran Premio de Malasia se saldó con la victoria del Ferrari de Kimi Raikkonen. Fernando Alonso terminó octavo con un R28 que aún está lejos del rendimiento de los mejores vehículos. Esa nieve que ha caído en las últimas horas en distintos puntos de Asturias mantiene aún a estas horas 4 puertos con cadenas. Son los de San Isidro, Ventana, Leitariegos, Tarma y Somiedo. Es necesario también usar cadenas en 2 carreteras locales, entre Poncebos y Sotres y Beleño y Sobrepot. Y sigue cortada también la carretera de Covadonga hasta Los Lagos. Y es que ese temporal de nieve y de viento va a ir remitiendo en las próximas horas, pero de momento, no obstante, la Dirección General de Protección Civil mantiene para hoy las alertas por nieve en Asturias. La cota de nieve irá subiendo paulatinamente a lo largo de este día de los 700 a los 1200 metros. Con motivo de este temporal, 11 excursionistas tuvieron que quedar aislados en los Picos de Europa, siendo necesaria la intervención de la Guardia Civil para su rescate tras refugiarse en varios refugios de montaña. Además, una vez más, el temporal de nieve obligó a la Guardia Civil a mandar detenerse durante más de 1 hora a los camiones que querían salir de Asturias por la autopista del Huerna. El número de camiones retenidos fue tal que el aparcamiento de la estación de servicio se quedó pequeño y los agentes tuvieron que obligar a los camiones a permanecer en el arcén. Los camioneros se quejan de que esta situación de colapso sea algo habitual en Asturias cuando nieva. Hoy el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, daba otra explicación. Hacemos siempre lo mismo. Miren, uno de los problemas principales en el ámbito de la circulación para atender problemas como el que tuvimos este fin de semana está en que no haya ningún camión que se atraviese una autovía. Porque un camión de gran carga atravesar una autovía significa varias horas de tener ese punto de salida absolutamente impracticable. ¿Qué hacemos para ello? Organizamos convoys de camiones a los que se le da una atención preferente. ¿Cómo? Poniendo las máquinas quitanieves, trabajando exclusivamente para que ese convoy pueda salir sin dificultades. Y cuando se dan esas condiciones de un número importante de camiones y al mismo tiempo todos los servicios de quitanieves y de Guardia Civil para acompañarlos se sacan en los momentos más puntuales.
Hablamos ahora de política, ya que el Partido Popular, tras los malos resultados de las últimas elecciones generales en Asturias, ha vuelto a cuestionarse el liderato de Ovidio Sánchez como presidente de los populares. Dirigentes del Partido Popular del Oriente y de Avilés han pedido hoy públicamente a la exdiputada Alicia Castro que se presente a la presidencia regional, como candidata a la presidencia regional del partido, y le dispute el cargo a Ovidio Sánchez o a cualquier otro que pueda presentarse. Lo han hecho a través de un manifiesto en el que dicen que esperan con impaciencia e ilusión la respuesta. Como recordarán, Alicia Castro decidió, tras las elecciones regionales del pasado mes de mayo, retirarse de la política y se marchó asegurando que al Partido Popular Regional le hacía falta una renovación. Algunas juntas locales del PP, como la del Oriente y la de Avilés, han expresado su apoyo a la exdiputada Alicia Castro Masabeu para que dispute en el próximo Congreso la presidencia del PP a Ovidio Sánchez. Alicia, nadie como tú conoce el sabor de la victoria y nadie tampoco alcanzó nunca la suma de votos por ti obtenidos en Asturias, en unas elecciones generales, en nuestro Principado. Después de las últimas derrotas sufridas en las urnas, estas juntas locales apuestan por la renovación y ven a Alicia Castro, la que fuera diputada número 1 al Congreso por Asturias la pasada legislatura, la candidata ideal para liderar al PP a partir de ahora. Eres, por lo tanto, una clara ganadora, algo absolutamente necesario en el Partido Popular de Asturias para afrontar un futuro exitoso y un futuro, digamos, expectante y, por supuesto, grato y con garantías y con ánimo para que, por supuesto, Asturias, el Partido Popular en Asturias consiga los objetivos que consiguió ella en su día. De presentarse y resultar ganadora, Alicia Castro sustituiría a Ovidio Sánchez, que lleva una década en la presidencia del partido. Los vecinos del Oriente asturiano aseguran que ya no pueden soportar más esta situación, la situación sanitaria que se está viviendo en la zona. La plantilla del Hospital de Arriondas ha iniciado hoy una nueva huelga de 11 días. Se trata del segundo paro que llevan a cabo este año los trabajadores del Hospital Grande Cobián. El pasado miércoles, antes de Semana Santa, hubo una reunión con el patronato del hospital para intentar llegar a un acuerdo, pero finalmente los trabajadores decidieron seguir con sus medidas de presión, puesto que desde el gobierno regional se les propuso lo mismo que hasta ahora, dicen. No les ofrecen ampliación de personal, concreción en cuanto a obras e inversiones y, sobre todo, no les ofrecen su integración en el SESPA, como reclaman. Los usuarios del área sanitaria de Arriondas han vuelto a sufrir las consecuencias del paro. La presidenta del comité de empresa dice que la actividad asistencial del centro se encuentra paralizada como consecuencia de la primera de esas 15 jornadas de huelga. El 98% de los médicos secundó el paro y en enfermería el 90%. En el anterior paro, a más de 4.000 personas le fueron anuladas sus consultas. Y de un conflicto que se enquista, como ven, a otro que tiene, afortunadamente, visos de solucionarse. Alimerca, la cadena de supermercados, se ha ofrecido a recolocar a todos los trabajadores de Frío Vivo que llevan sin cobrar desde el pasado mes de septiembre. La propuesta se la ha trasladado hoy la Federación Agroalimentaria de UGT y ahora deben ser los propios trabajadores los que decidan si aceptan o no esa propuesta. De hacerlo, la incorporación sería inmediata. El grupo Alimerca se ha comprometido a recolocar a los cerca de 40 trabajadores de la panificadora Frío Vivo que están con sus contratos rescindidos y sin cobrar desde el pasado mes de septiembre. La propuesta se la ha trasladado UGT y ahora deberán ser los propios trabajadores los que decidan si la aceptan o no. Las condiciones serían las propias del convenio de comercio. Alimerca lo que nos pide es los currículos de cada persona, cuanto más completo mejor. La posibilidad de trabajar la jornada completa, que es la de comercio, y la posibilidad de que algún trabajador que acepte la propuesta, la movilidad funcional, es en función de que el que estaba en el obrador puede seguir metiéndolo en el obrador para hacer el pan y tal. Frío Vivo es una de las empresas que se creó gracias a los fondos mineros en el año 2002 con una inversión superior a los 4 millones de euros. En la actualidad acarrea una deuda de más de 7,5 millones de euros. Sus propietarios lograron que el Grupo Orio se hiciese cargo de la empresa, pero el grupo madrileño se marchó el pasado 30 de septiembre sin dar explicaciones. Peleamos por el Grupo Orio hasta el final. Teníamos un acuerdo de puño y letra de la de Recursos Humanos
que aceptaron los trabajadores y que luego, por motivos que desconocemos, pues dieron marcha atrás el tema. Una vez que Alimerca tenga los currículums de todos los extrabajadores de Friovivo, les trasladará la propuesta laboral. En caso de aceptarla, la incorporación sería inmediata. No solo movilizaciones laborales, también vecinales se han producido hoy. Vecinos de Pelúgano se concentraron esta mañana delante del edificio EASMU de Oviedo para denunciar la actividad en la cantera de la zona y exigir que su explotación no afecte al área de Peñacastro. De esta manera se han movilizado en esta ocasión en la capital del Principado para que las administraciones les den una solución. Además, han alertado de la falta de seguridad que supondría que se explotara la peña, ya que podrían caer piedras, dicen, y dañar a personas, animales o viviendas. Anteriormente, los vecinos de Pelúgano estuvieron encerrados más de 30 días en el ayuntamiento de Cabañaquinta a modo de protesta. Al no conseguir nada, decidieron manifestarse en Oviedo esperando que sus reivindicaciones tengan mayor calado sobre la clase política. Por otro lado, la empresa ha asegurado que tiene todos los papeles en regla y ha acusado a la asociación de vecinos de no querer llegar a ningún acuerdo. El juicio contra el acusado de degollar con una navaja a un niño de 6 años en el Parque de Isabel la Católica de Gijón en el 2004, después de asegurar que oyó una voz divina que se lo ordenó, ha comenzado esta mañana a puerta cerrada y con la declaración del imputado y de los padres del menor que han tenido que volver a pasar por esa situación. La Fiscalía pide 14 años de prisión para el presunto asesino y muchos además reclaman que el Principado asuma su responsabilidad por permitir que estuviera en la calle un individuo con tal deterioro mental. Los testigos aún recuerdan con horror lo ocurrido ese día. Ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de degollar a un niño en un parque de Gijón. La Fiscalía solicita 14 años de prisión con internamiento durante el periodo de la condena. El hombre de 36 años sufre un trastorno mental con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, según el escrito de calificación de la Fiscalía. Mariluz González, testigo del caso, presenció el suceso y lo recuerda con horror. ¿Sabéis lo que ocurrió? Pues aquello horroroso. En un momento, lo hizo en 5 minutos. Yo creí que era un muñeco, no creí que era un niño, creí que lo que estaba jugando era con un muñeco. Fíjate tú, si fue rápido. Nada, horroroso. Los hechos ocurrieron en julio de 2004 cuando el acusado entró en el Parque de Isabel la Católica y se acercó al menor. El hombre le inmovilizó y le degolló sin que nadie pudiera hacer nada, mientras que afirmaba que se trataba de un mandato divino. Fíjate los años que han pasado y no hago más que acordarme de la madre. ¿Cómo se puede superar eso una madre? En un momento que está con el niño en el parque y que venga un ser y haga eso al niño. El niño no tiene culpa de nada, pero lo hizo. Dice que fue un mandato divino, dijo. Según el escrito del Ministerio Fiscal, en el momento de los hechos, el acusado, debido al trastorno mental, tenía su capacidad de discernimiento y autogobierno gravemente mermada. La localidad de Grandas de Salime acogerá en un albergue a 15 reclusos, 13 hombres y 2 mujeres de la prisión de Villabona, que van a realizar un curso práctico de jardinería durante 100 horas. Será desde el 21 de abril. El delegado del Gobierno en el Principado destacó la importancia de esta iniciativa, que combina seguridad con reinserción, y señaló la necesidad de volcar la finalidad de recuperar para la sociedad a personas capaces de vivir en libertad y respetar también la libertad de otros. Y mientras hoy hemos conocido que alrededor de 300 condenados están a la espera de tener plaza para cumplir penas alternativas a la prisión, como la prestación de servicios a la comunidad, sobre todo por la falta de implicación de los ayuntamientos, según ha informado el subdirector del Centro de Inserción Social de esta prisión de Villabona. 15 internos de segundo grado del Centro Penitenciario de Villabona participarán en el programa pionero en España Jardinería y Restauración del Paisaje. El campo de trabajo lo realizarán en Grandas de Salime. Comenzarán a partir del 21 de abril 13 hombres y 2 mujeres y la novedad está en que no tendrán que pernoctar en la prisión. Son internos que ya han disfrutado de permisos y no pertenecen a la unidad terapéutica. Se habían dado casos de sacar a gente de prisiones a realizar cursos fuera del centro penitenciario, pero no en pernoctación fuera de prisión. Hay una segunda parte de 100 horas que son eminentemente práctico, esa parte es práctica, a desarrollar en Grandas de Salime. Y servirá pues eso, para poner en práctica los conocimientos adquiridos y facilitar los mismos. Para facilitar los mismos, el Ayuntamiento pues, ha puesto a disposición de IFES
el instrumento de UGT para la formación, el terrenos municipales. La finalidad de estos programas es la reinserción de los reclusos, personas, según el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, a las que es preciso ofrecer una formación y una práctica laboral que les ayude a integrarse en la sociedad. Es la prevención especial, entendida como reeducación y reinserción social de los condenados. Compaginar seguridad con reinserción y volcar el sistema hacia la finalidad de recuperar para la sociedad a personas capaces de vivir en libertad y respetar la libertad de los otros es el objetivo actual de instituciones penitenciarias. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y es posible gracias a que el centro penitenciario cuenta con la colaboración, en este caso, de la Consejería de Educación, el Ayuntamiento de Grandas de Salime, Cruz Roja y UGT. Aunque en muchas ocasiones la figura del editor de un libro pasa desapercibida para el gran público que después lee ese libro, es una pieza fundamental dentro del proceso de publicación de un libro. En Asturias existen 25 empresas dedicadas a este sector editorial. Aunque hay diferencia de opiniones entre los editores, según la presidenta del gremio, Marta Magadán, la industria editorial vive un momento muy dulce y es reconocida a nivel nacional. Uno de los retos de la industria editorial asturiana es la búsqueda de nuevos mercados en el exterior y la implantación de lo que se conoce ya como el libro electrónico. En definitiva, también el libro debe adaptarse a las nuevas tecnologías. Asturias tiene en la actualidad 25 editoriales. La presidenta del gremio, Marta Magadán, considera que la industria editorial en la región vive un momento dulce, con un claro horizonte de consolidación. Uno de los retos que se plantean es la búsqueda de nuevos mercados. Para ello, según señaló, necesitan ayuda de las administraciones para conseguir una buena promoción en el exterior. La salida al exterior es fundamental para la industria editorial asturiana y cuando hablo de salida exterior no estoy hablando de marcharnos incluso fuera de España, sino ayudar a todas aquellas editoriales y ofrecerles las herramientas necesarias para que puedan ser reconocidas y abran mercados incluso en León o en Madrid, ¿no? Es decir, que tengan horizontes más allá de las fronteras de la región. Otro de los retos es la innovación de carácter tecnológico. La implantación de los libros electrónicos puede ser un complemento para el crecimiento de las editoriales. También la presencia en ferias y la mejor distribución y comercialización de sus productos. Pues estamos hablando, por ejemplo, de la dotación básica de las bibliotecas. Creemos que la dotación de las bibliotecas es fundamental, no solamente también con los libros de las editoriales asturianas, sino que la cultura hay que acercarla al público y, por tanto, es una labor primordial de la administración. Ahí sí que tenemos que jugar también un papel muy importante, nosotras, las editoriales asturianas, y la Administración debería, por tanto, fijarse en que esas bibliotecas cercanas al público estén dotadas de libros. Considera que aquellas editoriales que pretendan vivir únicamente del mercado regional tendrán una vida corta. Son algunas de las conclusiones de la mesa redonda titulada Editar en Asturias, organizada por la Universidad de Oviedo. El próximo 6 de abril, más de 200 antiguos alumnos de las escuelas de Selgas, en Cudillero, se van a hacer la tradicional fotografía junto al Palacio. Y es que ese día, el domingo 6 de abril, celebrarán su 13º encuentro. Juntos van a rememorar cómo compartieron ese espacio físico y los mejores recuerdos de la infancia. Entre los actos programados está el tradicional almuerzo en un restaurante de la zona y además la entrega de diplomas a los más veteranos con 80 años y este año también el diploma de honor que recae en el Instituto de Enseñanza Secundaria Selgas. Son 13 años celebrando los encuentros de antiguos alumnos de las escuelas de Selgas en Cudillero. El próximo 6 de abril volverán a encontrarse más de 200 personas que rememorarán juntos cómo compartieron ese espacio físico, pero también los mejores recuerdos de infancia. Pues había gente que desde aquella época no se había vuelto a encontrar. Entonces, alegría, emoción, recuerdos de muchos años. Y no sé, satisfacción, la gente se siente contenta. Y es que los hay que hace más de 30 años que no se ven o que ya no viven en Asturias y esta es una ocasión para la nostalgia, recordar aquella época. José Aquilino, que también ha sido alumno, nos habla que por entonces la relación con los maestros era de respeto, pero sin miedo. Las escuelas les permitían acceder a un mundo diferente, puesto que en la posguerra apenas había comodidades en las casas. En las escuelas había biblioteca, traíamos libros para casa, pero sobre todo eso, la relación entre maestro y alumno yo creo que era más íntima.
Cuando hacía mucho frío, no había calefacción en las aulas, si no había mucha asistencia de niños, pues en vez de estudiar, pues no sé, jugábamos, hacíamos algunos ejercicios de gimnasia. El domingo día 6 volverán a agruparse para hacerse la tradicional fotografía en las escaleras del Palacio de Selgas. Además de las actuaciones de Avante Cudillero, se entregará este año el diploma de honor al Instituto Selgas. En el tiempo dedicado a los deportes, dentro de brevísimos instantes vamos a hablar de Fórmula 1. Ayer se celebraba, ya saben, el Gran Premio de Malasia. Ferrari resurgió tras lo ocurrido en Australia, tras el fiasco de Australia. Kimi Raikkonen se hizo con la victoria en el circuito de Sepang y Fernando Alonso acabó el octavo, con ese R28 que desde luego todavía está muy lejos de poder considerarse entre los mejores. Pero el que sí vuelve a estar entre los mejores, y hablaremos también de fútbol, es el Sporting. Los rojiblancos derrotaron a la Real Sociedad por 1-0. Se encaraman de nuevo a los puestos de ascenso, superando a los donostiarras. Ahora los de Preciado deberán pensar en su próximo rival, un Celta que derrotó al líder esta jornada y que pondrá las cosas difíciles. Todo eso lo vemos después de la publicidad. Vivimos en una época en la que los ritmos de vida cotidianos nos imponen decisiones que no siempre nos conducen a una alimentación saludable. Los desayunos son poco consistentes, no nos da tiempo a más. Las comidas del mediodía han dejado de ser para muchos la comida principal y las cenas son cada vez más informales y en otras ocasiones cada vez más fuertes. Es el plato principal del día. Además hay diferencias en las recomendaciones institucionales que provocan entre los consumidores bastante desconcierto. Hoy hemos conocido además que los asturianos ingieren la dieta más calórica de toda España. Cecilia Díaz es profesora de numerosas investigaciones sobre sociología del consumo y es una de las responsables del estudio Alimentación, Consumo y Salud. Con ella vamos a hablar esta noche para averiguar si los asturianos sabemos comer sano o si sabemos comer con calidad, por ejemplo, en una tierra que precisamente se distingue por su calidad alimenticia. Cecilia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, en principio, si te parece, le explicamos a nuestros espectadores cuál es ese último estudio que habéis hecho, que se llama Alimentación, Consumo y Salud, y con qué fin se ha hecho ese estudio. Bueno, nosotros hicimos el estudio partiendo de una cuestión que no tiene que ver con la sociología, nosotros somos de ciencias sociales, sin embargo partimos de una constatación nutricional y es que aumentan los problemas alimentarios a pesar de no existir problemas de carencias alimentarias. Y además, otra de las cuestiones que hemos constatado es que aunque existen recomendaciones acerca de lo que es conveniente hacer para comer sano, no se cumplen. Entonces, pues hemos afrontado esta cuestión desde un punto de vista social, sobre todo pensando en las dificultades que entraña comer saludable. Y para eso hemos dividido el estudio en dos partes. Hemos trabajado en una primera parte sobre las instituciones vinculadas con la alimentación, las administraciones obviamente y las políticas alimentarias, y en segundo lugar las empresas agroalimentarias y su publicidad. Y hemos dejado una segunda parte para hablar del consumidor. Hemos tenido constataciones de estudios sobre obesidad infantil y también sobre cuáles son las decisiones y sobre todo los condicionantes sociales que los consumidores tienen para comer saludablemente. Según el estudio, no comemos precisamente bien los asturianos, ¿no? Bueno, no, yo creo que la cuestión no es si se come bien o no, sino si tenemos condiciones adecuadas para que los conceptos de alimentación saludable podamos llevarlos a efecto. Yo creo que no se trata tanto de que se coma mal, sino de en qué medida aquellos comportamientos, hábitos alimentarios que nos separan de una alimentación saludable van a ir en aumento o van a estar frenados. Y en ese sentido depende con quién nos comparemos, obviamente. Hay países en los que la alimentación no tiene el peso que tiene en una región como Asturias y la alimentación no es tan importante culturalmente y sin embargo a nosotros nos está preocupando esto obviamente porque se puede degradar esa alimentación adecuada por condicionantes sociales y no nutricionales precisamente. Decía Cecilia que cada vez tenemos más información acerca de la alimentación y sobre todo cada vez nos dan más consejos sobre cuál es la dieta más sana. Sin embargo, decía también que desobedecemos esos consejos. ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a no hacer demasiado caso a eso?
Bueno, en primer lugar habría que decir que hay mucha información, pero que no toda conduce a la misma dirección, es decir, que el consumidor se siente en cierta medida confuso, desconcertado, porque tenemos una información por una parte institucional que nos dice, basada lógicamente en estudios científicos de nutricionistas y médicos, nos dice lo que es sano. Sin embargo, tenemos otra información, que es la publicidad, que procede de las empresas agroalimentarias, que no siempre coinciden sus orientaciones sobre lo apropiado como sano. Y por otra parte tenemos también una cosa, y es que los saberes alimentarios tradicionales no son tan fuertes como lo eran en el pasado. Los hábitos, los aprendizajes sobre cómo cocinar no son los que tenían nuestras abuelas. Eso todo hace que las decisiones a la hora de plantearse qué es comer saludablemente estén condicionadas y sobre todo marcadas por una heterogeneidad de información, una diversidad que genera confusión. ¿Puede ser que la herencia gastronómica de nuestros abuelos no haya pasado convenientemente a las actuales generaciones? ¿O no? Bueno, la información se transmite y pasa a las generaciones siguientes y se transforma. Bueno, quizá alguien que ve con una mirada de lo que era antaño la comida tradicional pueda entender que no lo hemos sabido conservar o que se ha transformado equivocadamente, ¿no? O en una orientación no apropiada. Sin embargo, yo creo que es mejor ofrecerlo en clave positiva, es decir, nosotros contamos una cultura alimentaria fuerte que además en estos momentos tiene no solamente tiene el soporte de lo informal, es decir, la transmisión informal de madres a hijas, que es lo que había antes, sino que ahora hay un respaldo institucional que puede ofrecer esa información. Y en este sentido, pues hay que decir que esa cultura existe y que basta ver los visitantes que hemos tenido en Asturias, que les poníais los periodistas el micrófono y decían, llueve pero hemos comido muy bien, ¿no? Y efectivamente, yo creo que la cultura asturiana, ciertamente, probablemente es más calórica de lo que recomendarían, pero ese no es un problema de la dieta, probablemente es un problema de que hay un poco gasto de las calorías consumidas y sin embargo esa dieta es considerada como apropiada, como saludable y como, no sé, perfecta para quien nos visita. Esa es una de las noticias de este día, ¿no? Nos hablan de que los asturianos ingerimos la dieta más calórica de toda España. El problema es, como decíamos, que además después no se gasta, ¿no? Esas calorías que acumulamos. Sí, bueno, probablemente esté en relación con eso. No hay tanto que hacer una valoración calórica, sino que conociendo como conocemos lo que se come en Asturias, probablemente el origen calórico de los productos nos haga pensar que las calorías no provienen de productos que sean poco recomendables, ¿no? Sino que sí se consumen más calorías y que a lo mejor sería apropiado propiciar el desgaste, una vida, ya sabes lo que dicen los médicos, una vida menos sedentaria, más ejercicio. Bueno. ¿De qué depende cómo elige uno la comida? ¿De qué factores influyen a la hora de que el consumidor elija un tipo de comida u otro? Sí. Bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones más sociológicas que hemos tratado, porque efectivamente lo que se comprueba es que en las elecciones, al haber disminuido la cultura alimentaria en cierta medida y al existir confusión en las recomendaciones, se dejan traslucir más los factores sociales que condicionan las elecciones. Y podría mencionar dos de ellos que son muy evidentes para cualquier persona. Uno de ellos es los gustos. Cada vez tendemos más a comer en función de aquellos productos que nos gustan, más unos grupos que otros, es decir, más, por ejemplo, los niños o los jóvenes que la gente más mayor, pero en cualquier caso, los gustos forman parte de nuestra cultura del consumo y además se nota en las elecciones. En la medida en que los gustos se alejen de lo sano, obviamente estamos en una situación de riesgo. Si se aproximan, pues no sería un problema. Y otro de los aspectos tiene que ver con las rutinas, con los ritmos de vida que llevamos. Cada vez es más difícil adaptar una rutina alimentaria a la vida que llevamos, que está plagada de microacontecimientos que nos hacen difícil sentarnos a comer apaciblemente en torno a unos familiares o amigos y comer a diario. Eso significa que a veces se elige lo más cómodo, lo más rápido y lo más fácil, y eso puede no ser lo más sano. En ese sentido, las influencias que haya de factores que no tienen nada que ver con la alimentación, como son las prisas, los horarios laborales o los escolares, condicionan las elecciones. Sí.
Cecilia Díaz, profesora de Sociología de la Universidad de Oviedo. Gracias, profesora, por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. De comida seguimos hablando, ya que Avilés celebra hoy las fiestas del Bollu, a pesar de la mala meteorología. Por la lluvia, la tradicional comida en la calle no ha tenido tanta participación como en anteriores ocasiones. A pesar de ello, se prepararon de igual forma 5.000 raciones de fabada. Los que no quisieron perderse la fiesta buscaron cobijo bajo los soportales. El presidente del Principado, entre otras autoridades regionales y locales, como cada año, acudió a esta cita que en esta ocasión ha cumplido su 16ª edición. Esta es la imagen que ofrecía la plaza del Ayuntamiento avilesino en la tradicional comida en la calle, estas fiestas del Bollu. Hileras de mesas vacías a causa de la lluvia, pero al mal tiempo, buena cara y buena fabada. La Asociación de Vecinos de Miranda volvió a prepararles faves con su compango, con la idea de repartir hasta 5.000 raciones. La gente sigue teniendo el ánimo de bajar aquí a participar con todos, con la fabada y con toda la comida en la calle, y bueno, estamos contentos. 500 kilos de fabada echamos, y luego el compango con chorizos y morcillas de ración, pues lleva 5.000 chorizos y morcillas y tocino. Comer una buena fabada es buenísimo, porque además ahí en la puerta está diciendo ¡cómeme! Los hubo que, aunque amenazada la lluvia, cogieron mesa, y es que para disfrutar de la comida y de buena compañía no hay barreras. Y me encanta la fabada, me encanta, y el efecto que hace también me encanta. La paellita. A verla, a verla. Hala, levanta ahí si quieres. Aquí, para que lo veamos. Buen marisco. Pero es la primera año que viene, yo no me la pierdo. Igual que yo. Tortillas, filetes, frisuelos. Hice algo así en casa. El presidente del Principado, entre otras autoridades del gobierno regional y local, no quisieron tampoco perderse la fiesta. Como veis, Asturias resiste a los elementos, y no solo resiste, sino que se llena de turistas, y siempre una suerte que tenemos en Asturias es la culminación de la Semana Santa con este lunes de Pascua aquí en Avilés, que marca carácter, que lleva 16 años. Y lo que he visto es que hay muchísima ilusión y que hay muchas ganas de no perder esta gran cita, que a pesar de que estamos un poco pasados por agua cada media hora, pero estamos resistiendo. Y es que no es difícil resistir si uno tiene el estómago lleno y cobijándose bajo los soportales donde también se instalaron las mesas. No se batió récord, pero los ánimos no decayeron. Bueno, pues después de ver estos suculentos manjares, vamos a abrir la información deportiva para hablarles de Fórmula 1, de ese Gran Premio de Malasia. El circuito de Sepang vio como el Ferrari de Kimi Raikkonen se hacía con la victoria ayer en una carrera en la que Fernando Alonso conseguía un 8º puesto, que visto el rendimiento de su vehículo, del R28, desde luego puede considerarse como bueno. Ferrari despertó en Sepang de la pesadilla de Australia, al menos en lo referente al campeón del mundo, Kimi Raikkonen, que ganó el Gran Premio de Malasia con una suficiencia exultante. La felicidad para la escudería no fue completa debido al abandono de un Felipe Massa, al que, como en la pasada temporada, la pole position no sirvió para nada. La carrera fue muy tranquila en comparación con la locura absoluta de Albert Parr, pero la salida sí fue nerviosa, con Alonso protagonizando la primera lucha espectacular de la prueba con Heifel y Coulthard. El asturiano pronto comenzó a rodar noveno y sufrió las consecuencias de una carrera de talante casi rutinario. Esta vez no hubo magia en uno de sus circuitos favoritos porque no llovió, y con el cielo despejado Renault afrontó la realidad, lejos de aquellos que a su vez estaban lejos de Ferrari, que corrió una carrera diferente al resto, en una dimensión superior. Alonso rodó con la seguridad de siempre, pero su coche no daba para presionar al grupo de delante, al menos hasta que llegó a la altura de Webber, casi al final. Entre Raikkonen y Alonso, en la zona de los puntos, fue Hamilton quien vivió los momentos más tensos, mientras el Toyota de Trulli ofrecía un rendimiento sorprendentemente bueno, demostrando que la calificación no fue un espejismo, y el BMW de Kubica se establecía como el segundo mejor monoplaza en pista. Alonso no tuvo opción de superar a Webber, pero al menos el asturiano volvió a sumar, esta vez un punto, objetivo cargado de realismo antes de una carrera que deja mensajes importantes, como la mejora de Toyota o la confirmación de BMW. Renault, mientras, espera tiempos mejores que deberían llegar en el Gran Premio de España. Hasta entonces, Alonso suma punto a punto y ve a demasiada distancia a los gallos de un mundial en el que Raikkonen ya suma 11 puntos y se sitúa junto a Heifel a tan solo 3 de Lewis Hamilton. Pues vamos a dejar ya la Fórmula 1 porque nos da desde luego muchísimas alegrías también últimamente el Sporting. Vuelve a los puestos de ascenso.
el Sporting de Gijón tras conseguir ganar por 1-0 a la Real Sociedad. El duelo de estos dos rivales directos el sábado tuvo sabor a primera y fue el Sporting, gracias al gol de Bilic, quien consiguió los 3 puntos. 3 puntos que son importantísimos. Le devuelven al tercer puesto de la tabla, con lo cual tendría el acceso directo. El Sporting de Gijón recibía esta jornada la visita de la Real Sociedad, un rival directo por los puestos de ascenso. El partido tenía sabor a primera división y la marea rojiblanca abarrotó el Molinón para ver ganar a su equipo y así fue. Una jugada de Diego Castro terminaría en las botas de Bilic, que superaba al portero de la Real Riesgo para marcar el único gol del encuentro que daba la victoria al Sporting. Pero no fue un partido fácil para el equipo de Manolo Preciado. Tras un inicio de respeto mutuo, la Real Sociedad empezó a imponer su ritmo. Tocaba bien el balón y tenían a los jugadores rojiblancos donde querían, pero fallaron en los tiros a puerta. El Sporting llegaba al descanso desorientado y superado por la Real, y el segundo tiempo empezó igual para el Gijón. Preciado sustituyó entonces en el terreno de juego a Omar por Hidalgo y a Luis Morán por Pedro, y los cambios dieron otro aire al equipo. A partir de ahí el Sporting reaccionó. Empezó a jugar más rápido y llegando más al área de su rival, y fruto de ese cambio de juego llegó el gol de Bilic. Los 3 puntos han dado alas al Sporting, que recuperó la tercera posición en los puestos de ascenso a primera. Seguimos con fútbol, ahora bajamos hasta la segunda división B para hablarles del Marino de Luanco. El equipo asturiano viajó hasta Galicia, donde no pudo pasar del empate frente al Pontevedra. El Alcorcón ganó su partido frente al Santa Brígida, lo que deja al Marino en los puestos de descenso y cada vez quedan menos partidos para conseguir puntos. El Marino de Luanco viajaba a Galicia sabiendo que no valía una derrota si quieren continuar en Segunda B la próxima temporada, pero el equipo asturiano no pasó del empate frente al Pontevedra. Los de Quirós jugaron bien al fútbol y dispusieron de varias ocasiones para adelantarse en el marcador, pero el portero Bonis evitó el gol de los azulones. En la primera mitad las jugadas de peligro se repartieron entre las dos áreas, pero en el segundo tiempo el árbitro iba a anular un gol a Pablo Díaz por fuera de juego. Por suerte para el Marino, al jugador del Pontevedra Igor le iba a pasar lo mismo. Finalmente los 2.500 aficionados que acudieron al Municipal de Pasarón se marcharon sin ver goles en un partido que realmente los merecía. El punto conseguido por el Marino le vale de poco porque el Alcorcón venció por 0-3 al Santa Brígida y se sitúa en la 16ª posición, 2 puntos por encima del Luanco en puestos de descenso. La próxima jornada el Marino recibe precisamente al Villa Santa Brígida. A los luanquinos solo les vale ganar, ganar y ganar cada partido que queda y esperar los fallos del Alcorcón y el Ourense para cambiarles el puesto y lograr la permanencia. Vamos a dejar el fútbol y vamos a cerrar hoy con baloncesto. Por fin el Faro Gijón Baloncesto se reencontró este fin de semana con la victoria tras 4 derrotas consecutivas. El Faro venció con un contundente 98-80 al Básquet Muro y se prepara para enfrentarse este miércoles al CAI Huesca La Magia. Por fin llegó la noticia más esperada para los aficionados del Faro Gijón Baloncesto. Tras 4 derrotas consecutivas que habían minado la moral del equipo de Jorge Elorduy, el Faro se reencontró con la victoria. El equipo recuperó su mejor juego ante el Básquet Muro. El contundente resultado, 98-80, pone de manifiesto la superioridad de los asturianos. La clave estuvo en el juego en equipo y la agresividad y el carácter ganador con el que salieron a jugar. Brandon Wolfram fue el hombre del partido con 31 puntos y en todo momento estuvo muy bien acompañado de Matt Kiefer con 19, a los que se sumaron las buenas actuaciones de Gunnarsson, Sonny Vázquez y Rubén Suárez. La presión de los gijoneses hizo que el Básquet Muro fallara muchos tiros a canasta y cometiera muchas imprecisiones, aunque el Orduy, que había pasado una difícil semana, se desgañitó desde el banquillo para que sus jugadores no bajaran la guardia. Este miércoles el Faro se enfrenta al CAI Huesca La Magia y tendrá la oportunidad de consolidar su buen juego para dejar a un lado la mala racha que llevaba arrastrando desde hace 4 partidos. La previsión meteorológica nos habla para mañana, martes día 25 de marzo en Asturias, de cielo muy nuboso a nuboso. Van a continuar los chubascos, aunque en este caso débiles y localmente moderados en el litoral oriental asturiano. La cota de nieve está ya en torno a los 1.200 metros. Las temperaturas van a ir recuperándose, van a ir en ascenso ligero o moderado de las mínimas y ligero aumento de las temperaturas máximas, todavía con heladas débiles en las zonas más altas.
Estamos ya en tiempo de tertulia, donde podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, del temporal de nieve de este puente de Semana Santa, que no por ser anunciado dejó de ocasionar graves problemas para circular en esa carretera que comunica Asturias y la meseta española. El número de camiones retenidos por la Guardia Civil en algunos momentos fue tal que se colapsaron los aparcamientos de las estaciones de servicio y hubo que utilizar el arcén, lo que provocó serios atascos y que un recorrido de 4 horas hasta Madrid se convirtiera para muchos en casi el doble de tiempo. En fin, por otro lado, tras los resultados de las últimas elecciones generales en Asturias, vuelve a cuestionarse el liderato de Ovidio Sánchez como presidente de los populares. Dirigentes del PP del Oriente y de Avilés han pedido hoy públicamente a la exdiputada Alicia Castro que se presente a la presidencia regional del partido y que le dispute el cargo a Ovidio Sánchez. Como ustedes recordarán, Alicia Castro decidió tras las elecciones regionales de mayo retirarse de la política y se marchó asegurando que al Partido Popular Regional le hacía falta una renovación. De esto y de mucho más podemos hablar en nuestra tertulia de hoy. Les presento ya a nuestros invitados. Héctor Tejero, que es representante del Foro Comarcal de Juventud de la Montaña Central de Asturias. Buenas noches, Héctor. Bienvenido. Gracias. Con nosotros está también Roberto Roce, que es abogado y al que también hemos querido invitar a esta tertulia. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Y por último, Humberto González, al que conocen ya también por su presencia en otras tertulias y que es escritor. ¿Qué tal, Muy Humberto? buenas. Bueno, ¿alguno de los presentes habéis sido afectados por ese temporal? ¿Habéis tenido que quedar por ahí en cualquier carretera de Asturias, sobre todo en esa autovía del peaje? No sé si es el caso de algunos de los presentes o habéis pasado la Semana Santa tranquilitos. No, la verdad a mí me pilló viniendo de Madrid el comienzo, que fue ya el miércoles, realmente no me pilló nada, ¿no? Pues de todas formas, a mí lo que me choca es que a estas alturas ya del siglo XXI, pues un tramo como de autopista de Huerna, entre la Madalena y Campomanes, hay conductores que tuvieron que echar 2 horas, ¿no? Un poquitín extraño, en fin. Yo no sé si en otros países de Europa puede pasar esto, pero me resulta un poco chocante. Efectivamente, esa es la pregunta. ¿Qué ocurre? Y lo decían, ayer veía en televisión algunos camioneros que así lo indicaban. ¿Qué ocurre en países como Alemania, ¿no? Donde es continuo la presencia de la nieve, no aquí que nos nieva una vez al año y a pues veces normalmente en países como Alemania, en Centro Europa, que vamos, una cosa normal que ellos nieve pues la mitad del año, pues están preparados y estas circunstancias, salvo que la nevada sea del siglo enorme, no suelen pasar estas circunstancias. Yo lo que veo es que repetidamente, año tras año, en España, en cualquier comunidad, tenemos el mismo problema. De repente nos pilla un anuncio de alerta, no hacemos caso, viene otro anuncio de alerta, no hacemos caso, y al tercer o cuarto anuncio de alerta viene una nevadona y nos pilla todos pues empantanados de la carretera, ¿no? Y una cosa extrañísima, porque supongo que a estas alturas podemos tener una infraestructura o una preparación lo suficientemente europea como para que no nos pillara estos atascos. Roberto. Sí, personalmente he pasado la Semana Santa aquí en Asturias y feliz de pasarla aquí en Asturias. Yo ya me he retirado de vagabundear por el mundo y concretamente he pasado la Semana Santa en Gijón. Bien, que existan problemas de tráfico en el Huerna, con otras autopistas, otras ciudades de Europa o del resto del mundo, no es el fin del mundo, es un problema menor. Lo principal, y lo que sería el fin del mundo, es que no tuviésemos agua. Y para eso necesitamos un temporal de nieve y sobre todo, y porque yo amo la nieve. Bien, naturalmente ha sido negativo para lo que yo veo en la prensa para los camiones, pero también hay que tener en cuenta que ha sido positivo para las estaciones de esquí que tenemos en Asturias, que suponen ingresos económicos para nuestra región. Bien, lo que hay que criticar efectivamente es que al ser una autopista de pago, que no cita un servicio de limpieza de la autopista por parte de la empresa concesionaria del tráfico por el Huerna. Y por el resto poco de qué decir, insistir sobre todo que el fin del mundo sería si no tuviésemos temporal y no tuviésemos agua. Y bienvenido la nieve y bienvenido el temporal. Hombre, y se ha podido abrir la estación de esquí Fuentes de Invierno, que es la que crearon cuando previas a las últimas elecciones regionales, que hasta ahora, desde entonces, desde hace un año prácticamente, no había podido ponerse en marcha y que además, como no tenía electricidad, tampoco podían poner los cañones de creación de nieve artificial, con lo cual hasta ahora era una estación de esquí inédita y por fin, no hay mal que por bien no venga, es lo que nos viene a decir Roberto, se ha podido poner en marcha, ¿no?
Bueno, Humberto, perdón, Héctor, ¿qué nos quieres decir? Bueno, yo me lo pusieron difícil, poco queda de qué hablar, pero sí que es verdad lo que comentabais, de que para unas cosas viene bien, para otras cosas viene mal. La estación de esquí hemos de ser de los pocos sitios donde en pleno mes de marzo inauguramos la temporada de esquí. Es algo un poco increíble. Pero sí que es verdad, a pesar de que no sea el fin del mundo, yo comparto que es increíble cómo año tras año venimos tropezando con la misma piedra, que es la limpieza de esa carretera, la limpieza de la nieve en esa carretera. Es increíble cómo la única vía de comunicación que Asturias tiene con el resto de la península se nos cierra así de repente por algo tan acostumbrados como estamos aquí, que es la nieve, porque prácticamente siempre vimos la nieve al lado de casa. Además, esa autopista, como tú bien dices, es privada, ¿no? Es de peaje, debería tener un mejor mantenimiento, es quizá a los que hay que achacar toda esta situación, ¿no? Más que nada. Bueno, si os parece, hablamos también de otros asuntos. Esta Semana Santa ha servido para cumplir penitencia para muchos y otros pues para recapitular y aquellas decisiones que tomaron hace algunos meses, pues volver a planteárselas. Dirigentes del Partido Popular en el oriente asturiano, también en Avilés, han pedido públicamente a la diputada Alicia Castro que se presente de nuevo a la presidencia regional del partido. Lo cierto es que ella se retiró, como decíamos antes, en mayo, después de las elecciones del mes de mayo, y anunció que el Partido Popular necesitaba una renovación. No sé si ahora, con el congreso que se presume pueda comenzar en octubre, en otoño al menos, esa renovación pueda llegar y ella pueda ser precisamente una de las protagonistas, ¿no?, de esa renovación. Humberto. Bueno, como bien dices, tuvimos una semana de pasión y en el caso concreto de Alicia Castro yo creo que estamos viviendo el domingo de resurrección, ¿no? Por sentido de que, bueno, decía que abandonara la política. Realmente ella tampoco no dijo en ningún momento que iba a abandonar el partido, eso nunca lo comunicó. Y entonces, bueno, estamos viviendo una cosa que es normal en cualquier fuerza política. Estamos en unos tiempos precongresuales y, bueno, hay un cierto movimiento, hay una cierta indefinición por parte de Alicia Castro, y si se presenta o no se presenta, da la sensación de que se está haciendo querer. Hay personas en juntas locales determinadas que se empiecen a mover. Pero de todas formas, lo que hay que tener muy claro en el debate de lo que puede pasar en el próximo Congreso Regional del Partido Popular, y que los que van a decir realmente son los representantes de las juntas de Oviedo y de Xixón. Eso es un tema que no hay que aparcar. Está muy bien que haya personas de juntas concretas en el Oriente y en el Occidente que apuesten por una candidatura determinada, una posible, que todavía no hay claro ni definido. Y bueno, a partir de ahí pues vamos a ver qué pasa y qué sucede. Roberto. Sí, pues yo lo considero totalmente legítimo por parte de la señora Castro de intentar presidir el Partido Popular de Asturias. El Partido Popular de Asturias es un partido que tiene el mayor número de militantes de Asturias y consecuentemente es un partido que aspira a gobernar. Hasta el momento, la actual presidencia del Partido Popular no ha conseguido gobernar, ha fracasado en 3 elecciones y eso requiere una renovación del partido. Bien, la señora Castro a mí me ha sorprendido mucho, yo soy una persona muy inclinada hacia el medio ambiente, que se ha opuesto a la regasificadora en Gijón, que es una, digamos, es una actividad, una instalación que va a crear muy pocos puestos de trabajo y va a significar una bomba atómica para Gijón, un riesgo con todos los barcos metaneros que llegan. Y me ha sorprendido positivamente oponiéndose al emplazamiento de la regasificadora en Gijón, que no lo quieren, no lo quieren en ninguna parte del mundo, no lo quieren en ninguna parte del mundo. Bien, consecuentemente es una persona que yo encuentro muy positiva para dirigir el Partido Popular de Asturias. Al mismo tiempo es una persona con personalidad, cosa que no tiene el actual presidente del Partido Popular. Y que aquí en Asturias necesitamos una alternancia política. Lo que no podemos es mantener el mismo equipo de gobierno, el mismo partido político durante siglos, por los siglos. Y lo mantendríamos con la actual presidencia del Partido Popular. Bienvenida sea esta candidatura y por otra parte no hay que olvidar que esta señora no va por intereses económicos a un partido. Desde luego que no. No creo eso que sea ese el problema, es suficiente. Consecuentemente es una persona limpia
que va por intereses políticos, y lo que mira es el interés del partido, no solo los intereses personales. Es muy positivo que esta señora, poco importa como tú dijiste eso de resolución, que yo lo comparto plenamente, pero son los políticos, es el político. Pero esta señora, yo pienso que sería muy positivo que se presentase, lo cual es legítimo al mismo tiempo, que se presentase a presidir el Partido Popular de Asturias. Y estoy seguro que esa señora alcanzaría la presidencia del Principado de Asturias. Héctor. Bueno, pues yo lo único que me gustaría añadir, que desde luego Alicia es una persona muy conocida, ya desde 1982 contamos con su presencia en la política activa, que sí que dijo quizá que abandonaba un poco este mundo, digamos que activo de la política ahora, pero que quizá viendo lo que pasó ahora con el actual alcalde de Oviedo, que no se consiguió los objetivos que él marcaba, quizá con Alicia sí se puedan llegar a conseguir, por lo que comentábamos, desde el 82, siendo una persona conocida, pues, y una renovación, pues también sería algo bueno para el Partido Popular. Pero yo también veo otra cuestión aquí. Estamos, desde los partidos, se está buscando también un poco la iniciativa de la renovación. Incluir como candidata a una persona que ya lleva tantos años, me parece que precisamente no se puede hablar de renovación en ese caso, a pesar de que sí pueda satisfacer los intereses del PP. Además, Alicia es una persona que por su trayectoria conoce muy bien hacia dónde se dirige el PP y hacia dónde quiere ser dirigido. Podemos recordar lo que pasó con Sergio Marqués y sin embargo ella ahí se mantuvo, con lo cual sabe muy bien hacia qué línea tiene que tirar, qué línea tiene que seguir. Hablabais antes del interés que pueda llevar a Alicia Castro a volver a la política, y bien decía Roberto que desde luego el interés económico no es. Alicia Castro Masabeu, ya saben ustedes que los Masabeu es una de las mayores fortunas asturianas y probablemente de las mayores fortunas de España. Lo que sí parece claro es que Alicia Castro, cuando decidió marcharse, se fue como un poco asqueada de la política, ¿no? Era como una fuga de cerebros al sector privado y en este caso, precisamente, como digo, porque parecía, ¿no? Por sus palabras y por un comunicado escueto que leyó. Daba la sensación de que había un cierto cansancio personal. Yo no sé si tuvo influencia o no el momento de cuando ella figuraba como nueva candidata para ser la cabeza de lista por Asturias en estas últimas elecciones, la posibilidad o no de que su equipo fuera el que definitivamente fue, que no fue el caso, no lo sé, había un cierto cansancio y dio un paso atrás, como bueno, hubo otros políticos que también lo dieron, que tienen más o menos el mismo perfil de no de tener una garantía, vamos a decirlo así, económica detrás, como el caso de Rodrigo Rato a nivel estatal. Yo de todas formas, el tema de la conveniencia o no de Alicia Castro o cualquier otro candidato o candidata, todavía queda mucho tiempo para que llegue este momento. Yo creo que lo importante es saber que quien escuelle quién va a ser el presidente o presidenta del Partido Popular en Asturias son los militantes. Y ese el primer toro, como decía Gabino, no hay mucho. Yo también quiero decir que los resultados últimos no se puede achacar tanto a Gabino como unas circunstancias especiales que se dieron. Si se analiza realmente los datos estadísticos, vemos que la influencia del voto de UPD, del partido de Rosa Díez, influyó muy negativamente en el caso concreto de Asturias, en el electorado del Partido Popular, y la concentración de voto en el PSOE. No oye que Gabino no tuviera tirón, no oye tampoco que Alicia Castro por ella misma tuviera suficiente garantía para tener un respaldo electoral determinado. Yo pienso que bueno, eso está muy por ver. Solo sabemos que va a haber un congreso, que puede haber más de una candidatura, evidentemente, si hay más candidaturas, eso es normal de un partido democrático y en democracia, y tendrán que ser, en este caso concreto, los afiliados y afiliadas del Partido Popular los que decidan, ¿no? Y vuelvo a decir que en esto ya es muy importante el peso que van a tener de las agrupaciones con más militantes de Asturias, que son Xixón y Ubiou en este orden, ¿no? Eso ya es fundamental. Hasta el momento no hay pronunciamiento en ninguna de las dos y tengo la sensación de que por lo menos en un tiempo no lo va a haber. Decía Roberto, hablaba de las declaraciones públicas de Alicia Castro, hablando de su oposición a la regasificadora de Gijón.
si me equivoco me corregís, pero hasta ahora no se había manifestado por parte del Partido Popular una oposición rotunda, digamos, ¿no?, a la regasificadora de Gijón. No es un tema que se hubiera tratado mucho, al ¿no? contrario. Rectificaron a Alicia y el propio presidente del Partido Popular, Ovidio Sánchez, manifestó su posición a favor de la regasificadora. La rectificó. Está la prensa como antecedentes. Yo pienso que Ovidio Sánchez hace tiempo que tenía que haber presentado la dimisión como dirigente del Partido Popular en Asturias. Es la tercera elección a la que se presenta y es la tercera derrota que tiene. Hace tiempo que él mismo tenía que haber presentado su dimisión en bien del Partido Popular. Bien, si yo tuviese una empresa de marketing político y el Partido Popular me encargase la promoción de la campaña electoral con Ovidio Sánchez como candidato, no lo aceptaría ese encargo porque no quiero perder el tiempo. No quiero perder el tiempo. Ovidio Sánchez es un político, tiene su mérito al frente del Partido Popular en momentos muy difíciles, pero no es un líder. Es el partido que más militantes tiene en Asturias y no puede tener un líder que no tiene personalidad política. Héctor, ¿algo más que añadir sobre este asunto? No, solo que efectivamente Ovidio pasó su época y la época en la política va pasando y hay que dar paso a los demás. Efectivamente, todos los partidos políticos, no solo ahora, bueno, estamos hablando del PP, pero no solo el PP, todos los partidos deben de ir renovándose pues por las circunstancias que la sociedad exige. Sin embargo, la mayoría de los partidos políticos, de los dirigentes de los partidos políticos, se han eternizado en la política asturiana, ¿no? Pues sí, yo me hace gracia porque, bueno, como joven que soy, pues entonces pues vi poca gente pasar por la política o por los cargos de la política. Entonces yo muchas veces lo digo, vivimos en democracia, vivimos en libertad, porque sí, elegimos a quien nos representa, pero para mí es como vivir en una dictadura, siempre veo a las mismas personas en los mismos cargos. Roberto. Sí, ese es el problema del sistema electoral español, claro. Que nos enfrentamos a una dictadura de partidos, una imposición de partidos, de listas cerradas. Estamos hablando que esas listas cerradas son el refugio o guarida de esos políticos a los que tú haces referencia. Yo recuerdo que Izquierda Unida criticó, y con razón, el sistema electoral español por cuanto tiene mucho más votos a nivel de todo el Estado que, por ejemplo, que CIU, y sin embargo tiene menos diputados. De acuerdo, ahí se debe hacer una reforma electoral, pero lo que muy bien se salvaguardó de decir es reivindicar las listas abiertas. Y ese es el problema al que tú haces referencia. Claro, ¿por qué? Porque hay unos intereses personales, no de partido, personales de los políticos que dominan el partido. Y claro, siempre nos veremos con los mismos políticos profesionales y estamos cansados de esas caras, de esos argumentos. Aquí lo que se pide es renovación. Y claro, para solucionar ese problema es imponer las listas abiertas, devolver al ciudadano su plena soberanía para elegir a sus representantes, cosa que no hacen los partidos políticos. Renovación sí, pero sin pasar. Yo de todas formas, yo lo que veo claro, tenéis razón cuando decís que se repiten los rostros, llevamos 30 años viendo muchos rostros en todos los partidos políticos, especialmente en Asturias, que en ese sentido es una comunidad muy conservadora, y bueno, evidentemente, yo aplicándome el cuento del Partido Popular, creo que sí es necesaria una renovación, pero vuelvo a decirlo, realmente las renovaciones son los partidos políticos, los que lo deciden son los afiliados, ese es el tema. Sin duda. Pues así terminamos, nos quedamos ya sin tiempo. Les recordamos a todos ustedes que pueden seguir informados en cualquier momento a través de nuestra página digital. Ahí siguen viendo las noticias más importantes de este día en cualquier instante. Mañana volvemos a las 20:30 horas con más noticias, más tertulia, todo lo que podemos ofrecerles cada día a las 20:30 horas, a las 8:30. Hasta mañana.